La vida. Bueno, muy buenas tardes a todas, bienvenidas. Gracias, igualmente. Gracias. La Pasha esta semana se llama Pashat Jucat. ¿Jucat? Jucat, sí. Y en alguna ocasión hemos explicado que hay diferentes tipos de preceptos. Hay los que se llaman Mishpatim, hay Jukim y hay también Eduyot. Mishpatim son preceptos que tienen una explicación racional. Por ejemplo, honrarás a tu padre y a tu madre, porque es algo que el mismo Sejel Enoshi, la misma lógica le dicta al ser humano que debe tener gratitud por quienes lo trajeron al mundo. Eso es algo que uno mismo lo entiende. Algunos. Bueno, lo debería uno de entender, ¿no? Que hay que tener gratitud, no ser capulto va, no ser ingrato, sino al contrario, tener gratitud. Pero hay otro tipo de preceptos que son los Jukim. Jukim son preceptos que no tienen explicación racional. Son leyes que no entiende el Sejel Enoshi, no entiende el raciocinio. Por ejemplo, hay un precepto que dice que la persona no se vista con shatnez. Shatnez es una provisión que habla de no vayas a vestirte con una prenda que esté entrelazada, entretejida entre el lino y lana. A lo mejor no es muy conocido este precepto. Sí, pero para los hombres o también para las mujeres. También para las mujeres. Hay lo que se llama... Pero las mujeres no lo toman. Es que por lo general se ponen trajes. Trajes es que luego lo checan. Y que es no haya, ¿no? Para hormar o algo. que no haya una fibra que esté entretejida entre el lino y lana. Ahora, y eso es un hog, no sabemos realmente la razón. ¿Por qué? No nos dijo que es poliéster y algodón porque se nos cae la industria. No, lo que pasa es de que hay algo en el hilo y la lana que, aunque no entendamos exactamente qué hay en esa mezcla, pero si está entretejido, tiene un impacto no positivo en la persona y esa es una de las provisiones. Ahora, ¿sí existe ropa de ningún lado? Sí, por ejemplo, todos los trajes finos de hombre tienen lino y lana. Una época que los trajes Brioni tenían esto. Ahora, si todos vamos a hacer que en la entretela hubiera esa mezcla, entonces habría necesidad de remover esa mezcla, esa entretela y ya se podría hacer traje. A veces es complicado, ahí cuesta remover esa entretela. Ok, bueno, pero de cualquier manera, hay ciertos preceptos que se llaman Jukim porque no entendemos la razón atrás del precepto, pero aún así lo cumplimos. Por ejemplo, en reglas de kashrut, el no comer cerdo, no comer hazir, es un hoy. Aunque hemos explicado en el pasado que una de las personas dirá, no se come cerdo porque es un animal sucio, porque no tiene doble estómago. Porque no tiene, a pesar que tiene la pezuña hendida o separada, pero no es rumiante. Entonces, pero vamos a decir que en un momento dado, si la razón por la cual la gente diría que no se come, no hay que ingerir cerdo, que porque es un animal sucio y es un animal que es egoísta y es un animal que tiene muchas enfermedades como ¿cómo saben que es egoísta si no habla? Hay triquinosis, cisticercos, cisticerquerosis, que pueden llegar a tener un animal. Pero vamos a decir, hoy en día, el cerdo, cuando se limpia a altas temperaturas, muchas veces se puede dar a una persona que está mal del estómago. Entonces dirías que sí se puede, ¿no? Sí se puede dar. Entonces no se tiene que tener un cerdito que está bien cuidado, lo tienes bien cuidado, le enseñaste a compartir, no es egoísta, es muy limpio. Y además se ríe, es como Porky Pig, es muy amigable, ¿no? Entonces a lo mejor ese sí lo podías comer. No, ese no te lo vas a comer porque es mi amiga. No, pero pensarías que a lo mejor sí uno lo podía comer. Sin embargo, ¿qué decimos? Aunque quitamos la razón aparente por la cual no se debe de consumir, hay algo intrínseco en esta carne que no es bueno para su consumo. Eso es un hog también, ¿no? Lo mismo aplicarían, por ejemplo, a las... Son enfermedades que poseen, ¿no? Que hoy en día, aunque pudiéramos remover esas enfermedades, pero hay todavía algo, digamos, un colesterol de carácter espiritual que nos estaría dañando si lo llegásemos a consumir, así como hay un colesterol de tipo físico.
Otro tipo de, hemos mencionado también cuando hablamos de moluscos o digamos almejas o estiones, que hemos dicho que Langosta, no se deben de comer, Lo que se arrastra en el se mar. arrastran. Y diríamos, bueno, ¿por qué no se comen? No debe comer almejitas o ostiones, porque son animales que son sucios, son conocidos como el basurero del mar, que limpian de la basura el mar, y como no tienen un drenaje en su concha, todas las toxinas, las bacterias se fermentan ahí en la concha, y por eso no se las come luego y le puede dar una hepatitis B. Pero bien que cargamos sus perlas. Bueno, Eso sí. ¿Verdad? Pero eso no da hepatitis. No, eso ya no. Bueno, también uno puede usar zapatos de cerdo o cinturón de un cerdo, o le pueden poner una válvula de cerdo, que es lo más parecido al hombre. Claro. Lo que está prohibido es ingerirlo, comer. Sí. Ok. Un cinturón también, sí. No, pero entonces estamos diciendo de que estas ostiones o las almejas no tienen la oportunidad de sacar no tienen un drenaje para sacar esa toxina, esas bacterias. Pero ¿qué pasaría si llega un científico y dice, voy a idear un sistema en el cual le vamos a hacer una perforación a la concha para que de ahí se pueda drenar toda la suciedad? Porque está escrito en la Torah. Porque hay algo intrínseco en este molusco, en este animal, que igual, bueno, en esta opción de que igual te causaría un daño, por decir así, que por eso hay que evitarlo, aunque aparentemente la razón por la cual se prohibió ya no existe, hay algo más allá que por lo cual la Torah lo prohíbe. Ok. Entonces, cuando hablamos también de, por ejemplo, cuando viene el cerdo, hay de los comentaristas que digan, que no digas que no como el cerdo porque no me gusta. A lo mejor a alguien no le gusta, pero alguno puede decir, ¿sabes qué? Se me antoja mucho y sí me encanta, pero aún así está prohibido, no lo como porque está prohibido, porque hay algo que lo prohibieron. O sea, no es de que no lo comemos porque no es rico, a lo mejor pudiera ser rico, pero bueno, aunque podría ser rico. Dicen que todo lo que está prohibido, igual Dios hizo una equivalente en kosher, que sí se puede. Hoy en día hay, por ejemplo, hay imitación cangrejo, ¿no? Imitación langosta. Imitación langosta. Camarones. Imitación camarón. Entonces, bueno, es imitación. Es imitación. Pero Es como si compras una joya real y una imitación. Una imitación. No vale lo mismo. No vale nada la imitación. Sí. Y se ve Pero se ven hay igual. imitaciones que sí valen también. Que se las comen. imitaciones hoy en día que valen. Imitaciones first class. Sí. Pero a lo que voy es de que aún cosas que están prohibidas, Hashem hizo en su creación otros alimentos, otras cosas que sí pudieran tener un sabor similar, que estarían permitidas. Pero de cualquier manera, lo que estamos diciendo es esto, que una persona puede decir, sí se me antoja, pero no lo como porque no es permisible. No es que tengas que decir, no lo como porque no me gusta, no se me antoja, ¿no? Podría antojarse, pero aún así no lo consumimos. Ahora, cuando hablamos de Jukim, hay un precepto en la Torah que es muy representativo de lo que son estos Jukim. Se llama la pará adumá. ¿Han oído de la vaca roja? La vaca roja, es muy enigmático este tema. En los templos del Bet HaMikdash, bueno, desde el desierto, cuando estaba el Mishkan, el tabernáculo, había lo que se llamaba el concepto de una pará adumá, una vaca roja. ¿Qué era esta pará? Era una vaca que quita los males. Bueno, esa vaca se utilizaba para un proceso de purificación. Se llevaba a quemar esa vaca y con la ceniza y con una mesa con agua se le esparcía, se le echaba a gente que había estado en contacto con un cuerpo sin vida, con un meis, con un muerto, y eso lo purificaba uno para poder entrar a un lugar kadosh, un lugar sagrado. De hecho, nos explican que hoy en día, uno preguntaría, bueno, hoy en día en Israel, ¿por qué no se permite que una persona entre a donde está la mezquita, en la parte de arriba, y que uno puede entrar en la sección que es donde está el Bet HaMikdash? Porque dicen de que nosotros sabemos hoy en día dónde estaba el Kodesh HaKodashim, la parte más sagrada, la parte del Bet HaMikdash, donde entraba el pecador una vez al año para expiar al pueblo de sus faltas al pueblo de Israel, y que tenía que tener pensamientos nada más puros cuando entraba en ese lugar para poder ahí estar sin problema. Entonces dice, hoy en día no sabemos dónde está ese Kodesh HaKodashim, no sabemos dónde está este lugar. Entonces, uno no debe subir. ¿Y por qué? Porque todos tenemos Tumat Me.
todos en algún momento hemos estado en contacto, en cierta forma, con un cuerpo sin vida. Uno va a una levaya, está bajo el techito, donde está el muerto, pues ya somos Tumatmet. Y para poderla remover completamente, para que una persona pudiese entrar a la zona del templo, se necesitaría la pureza de la parada Dumá, ese proceso que hoy en día no tenemos esa parada Dumá, esa vaca roja. Bueno, ¿Y existen las vacas rojas? hoy en día Era parada para las ofrendas, ¿no? era una vaca que tenía que ser completamente roja para Adumat Mimá completa. Y Ashreiba y no a la Elea Ol, que no lo hubieses trabajado, no le hubieras puesto un yugo sobre ella, y además de que no tuviera ni siquiera Shtei Searot, o sea, que no tuviera, si tenías Shtei Searot, ya dos pelitos, ya era Ay, pero si se estaba muriendo de hambre, no estaba ese puerco, esa vaca se la comía porque se la comía. Oye, No estamos hablando de comer, estamos Ah. hablando de utilizarla para procesos de Oye, purificación. esa vaca Sí. es muy difícil que encontrar. Era muy difícil encontrarla, Era, claro. y yo- Era. Hoy en día, no sé, han llegado a decir que han encontrado ¿Qué han por ahí, dicho? pero no es una para Adumá. Una vaca roja. Dice, si tuviera Pero ya dos, te la encuentran, no hay beta comida. sí, hoy en día tampoco no sé, pero aún Pero se- sí la sienten como algo purísimo, la Bueno, traen. ahorita, ¿no? aquí explican así, dice, Sheket mi mablias mimut, explica Rashi el comentarista, que esté completamente roja, íntegramente roja. Así está. O sea, y eso arroz, si llegas a tener dos pelos negros, shejoró, psula, Eso ya ya es psula. ya era inválida. Impura, inválida. Ok, Inválida. ahora lo que era muy interesante de este proceso es que la persona que se llevaba a cabo el proceso, el Cohen que lo llevaba a cabo, él al pasar el proceso de preparación de esta mezcla de las cenizas con el agua, él se volvía impuro. Y al salpicarle de esta agüita con las cenizas a la persona impura, la persona impura se volvía puro. Entonces es como, que se llama, Agua bendita. no, ¿cómo decimos? Es Una cadena. no, lo que quiero decir es que algo difícil de entender. O sea, ¿cómo puede ser que el que llevó a cabo el proceso, que estaba puro, se vuelve impuro? Y el que estaba impuro, él se vuelve puro. Es una incógnita, o es algo difícil de entender este proceso, ¿no? Por eso es un joc. Ahora, nos dicen nuestros sabios que solo una persona pudo saber exactamente cuál era la razón atrás de este precepto, el tam, la razón. Tam es el sabor de la mitzvah. ¿Quién fue? Moshe Rabbeinu, fue el único que pudo saber. Ahora, ¿qué pasa con, uno de los comentaristas nos explica de Shlomo Amelech? Shlomo Amelech pidió tener un corazón que entendiera, y dice que él llegó a entender con una profundidad muy especial, Tameihem Amitim Apnimim, las razones profundas y escondidas de las mitzvot, con su gran sabiduría. Pero cuando dice que él llegó a la paraduma, a este precepto, para tratar de entender lo que dice, Kajamarti, él dijo así, Amarti Hakumá, dije, quise tener esa sabiduría para entender. Y dice, que a Sabura ahí, que yo pensé, que Jochmatila viene también con la Torah, que yo tenía la capacidad de entender toda la Torah, Veinele Basor Roya Mía, ahorita me doy cuenta, Alierei Paraduma, cuando llegó al precepto de la Paraduma, de ir rejocá mimeni, que es lejana a mí, que cuando llegó a la Paraduma no entendía lo que realmente era la esencia de esta mitzvah. Shafilu, entonces dio cuenta, Shafilu, con la Torah o de la rejocá mimeni, toda la Torah ahorita todavía está lejana de mi entendimiento, no nomás la Paraduma, sino toda la Torah. Yodea de Paraduma, Kajen y Yodea de Takol Memisos También Ajeros. del mío. Que Shemshen y Yodea dice, así como no entiendo la esencia de la mitzvah del precepto de Paraduma, también no entiendo la esencia de otras mitzvot ajeros. Me doy cuenta que tan lejana está mi. Pero eso quién decía Shlomo. Shlomo Amelech, el rey Salomón, que es lo que cuando se enteró, cuando llegó a esta mitzvah se dio cuenta que lo que él pensó que entendía de todas las mitzvot, que ya había llegado a la razón última, Y dice, dicen que era un sabio. Ahora, pero ¿quién es el que sí supo en un momento? Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Ahora, hay unos comentaristas que explican, ¿cómo es que Moshe Rabbeinu sí sabía de Porque el estaba más cerca de Dios. Oh, ahí vamos a explicar un poquito. Dice, hay quien explica. Si hablaba con él. Ya pasó. El humo. Si le sacaste provecho al
pago de tus padres. Bueno. De tus colegiaturas. Y eso te fue a la tarde. Ah, yo también. Sí. También fuiste a la Bueno, tarde. hay quien explica que Es buenísima. de verdad. un comentarista, el Malea Omer, en el nombre de Maral Harif, explica que las faltas, las transgresiones que llegan a cometer la persona le causan como que se nuble su entendimiento, que haya como una barrera para poder entender la esencia de las cosas. Entonces explica de que esta paraduma, esta vaca roja, ¿a qué vino lejaper? ¿Qué vino a expiar? El pecado del becerro de oro. Dice, ¿quién estuvo involucrado en el becerro de oro? Todo el pueblo, inclusive los Leví. Los Leví, a pesar de que los Leví no murieron en esa, o sea, se supone que no fueron parte del pecado, pero indirectamente sí, porque Aarón Cohen, que fue el que preparó el Geta Egel, el becerro de oro, esperando que ganar tiempo hasta que llegara Moshe y todo se calmara, Aarón era parte de los Leví, Juanim era parte de los Leví. Entonces, en cierta manera, la falta que se cometió a través de Aarón también afectó a todos los Leví, o por el principio de Kol Israel Arevim Zelazel, todo el pueblo Israel somos responsables o fiadores los unos de los otros. Entonces, aun si tú no cometiste la falta, pero lo cometió otro del pueblo de Israel, en cierta manera eso también tú estás involucrado. Ejemplo, cuando una persona hace Bidui y esa confesión de Yom Kippur, Abiti, Hatati, Pashati, uno dice, menciono cosas que en un momento dado, a lo mejor yo no las hice, las hizo otro, pero yo no. Pero dice, no, a lo mejor hice la Biblia, estamos en el mismo barco. Entonces, si el otro... Si uno cometió esa falta y estamos todos en el mismo barco, también de cierta manera me afecta a mí, o las mías me afectan al otro. Entonces, es parte de nuestro paquetito que hay que limpiar, ¿no? Así podemos explicar. Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que también los Leví tuvieron su falta en el Geta Egel, en el pecado del becerro de oro, ya sea a través de Aarón, que es un instrumental y él era Leví, o porque todo el pueblo Israel somos responsables unos de los otros. Pero hubo una persona que no tuvo nada que ver con ese pecado. Moshe no estaba arriba. Muy bien. Ahora viene, Perla está, cuidado. Moshe allá Bashamayim, Alá Marón. Moshe estaba en la Torah. Claro, entonces estaba en otra dimensión, estaba en otra frecuencia, estaba en otro lugar, no estaba en este mundo para decir que le afectan las faltas del resto o de Aarón o del resto, porque estaba en otra dimensión. Él estaba puro, por lo tanto, como él no fue parte de esta transgresión, de esta falta, no se le nubló su entendimiento, no hubo ninguna mejizá, ninguna barda para que él pudiera entender la esencia final de la paraduma. Era el único que podía entender la razón última de este presente. Ahora, ¿qué pasa? Dice que de ahí en adelante, cuando vieron otras parotas de humor, dice, se hacía esta como poción que era donde estaban las cenizas y el agua, y Moshe fue el que primero que preparó esta fórmula para purificar a alguien que tenía la impureza de haber estado en contacto con un cuerpo sin vida. Pero dice, después se mantuvo un poquito de esta fórmula original, y en las siguientes mezclas de parota de humor que se encontraron, se seguía manteniendo. Dice, como explican los comentaristas, esta fue la vaca que hizo Moshe. Dice, lo lamini kratal shmeja, así dice Rashi, siempre se va a llamar en tu nombre Moshe, para hacer Moshe en la vaca que hizo Moshe en el desierto. Entonces, al respecto de esto hay un comentarista que se llama el Arizal. El Arizal dice, ¿qué pasa cuando una persona va a rezar? Dice, ¿qué tipo de cabanot, de concentraciones una persona debe de tener? Dice, bueno, por lo general hay que tener de menos Pirush Amilón. Que uno trate de entender de menos la traducción literal de las palabras. Ya con eso se considera que tienes concentración. Pero bueno, ¿qué pasa que alguien que quiere tener cabanot, concentraciones más profundas y no sabe en qué concentrarse? Que uno diga que mis cabanot, que mis concentraciones sean las mismas que tuvieron los Anshei Knesset Agdal, los hombres de la gran asamblea, que eran 120 sabios, Jajamim, poetas, profetas, que fueron los que instituyeron el Shmonesel, la midá, ese rezo que decimos en silencio. Ellos fueron ese grupo de 120 Jajamim que hicieron estas bendiciones que se aplicaran en todo momento, en toda generación, en todos los tiempos. Tenían profecía, etc. ¿Sí? Entonces, si yo no sé qué cabanot, qué concentraciones tener al rezar, que mis cabanot sean las mismas que tuvieron los Anshei Knesset Agdal, los hombres de la gran asamblea, y con eso ya cumplí de una manera más profunda con concentraciones. Entonces, hay quien explica a los comentaristas, Nidia Karim, Beshem y Kashmuel, dice que lo mismo cuando hacían
preparaba la parada Dumá en tiempos subsecuentes y uno no sabía qué concentraciones tener, que Cabanot decían que sean las mismas Cabanot que tuvo Moshe Rabbeinu cuando hizo la primera parada, y que sea lo mismo que yo tengo, porque yo no llego a entender la esencia de las cosas, y Moshe sí entendía que se considere como si mis concentraciones, mis Cabanot sean las mismas que tuvo Moshe Rabbeinu, para que así se hiciera todo como debe de ser. ¿Por qué? Como ya dijimos, Moshe tuvo una claridad muy especial, porque él estuvo involucrado en este pecado del Getaegel, y cuando la persona está libre de falta, como tiene una claridad, ve mejor las cosas, no se duda su entendimiento racional. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la parada Dumá, dijimos que aunque tenga 2 pelitos, Ya no es. ya está invalidada. Pero ¿cómo sabían eso? No, si verías 2 pelitos negros, ya le checaste, le checaste ya. ¿Pero qué tenía que ver los pelitos? No, que quiere decir que ya no era para Porque así es, nada Adumá más. Selimá. Ya no era una vaca completamente roja, sino tenía como Es un como nudo. tú eres güera y si tuvieras 2 pelos rojos ya no eres Ya no está güera. buena. Tía, te Pero- molesto con los pepinos. Todo tiene un porqué. No tienen por qué. Las vacas rojas eran muy difíciles de encontrar. Muy difíciles. Pero no las encontraban. ¿Cómo? Bueno, podían hacer una. Ahorita vamos con un relato de una vaca roja. Aparecían de ahí. Les voy a contar, dicen que en una ocasión, hay un relato en el Talmud, en la Gemara en Kiddushin, que había una persona que se llamaba Dama Ben Netina. Dama Ben Netina era un gentil, y en una ocasión, bueno, el relato cuenta que en una ocasión, los Jajamim del pueblo de Israel, los sabios, se enteraron de que a esta persona le había nacido, no, perdón, el relato empieza así, se enteraron que él tenía unas joyas preciosas que las podían comprar para utilizarlas en el efod, en uno de los ornamentos que usaba el Cohen para el servicio divino. Entonces fueron a buscar a Dama Benetina, esto está en la Gemara en Kiddushin, la Medale, y para comprarle estas joyas. Pero resultó que el día que llegaron, la cajita o el lugar donde estaba escondida la llave con la cajita de las joyas, la cosa es de que era el papá de Dama Benetina, estaba dormido y no había manera de accesar esas joyas porque estaba arriba de donde estaba la cajita o la llave, no había manera. Y él no quiso despertar al papá para poder obtener las joyas porque no se quiso que era por respeto. Dice, pues estuvo dispuesto a dejar de ganar una cantidad muy alta, muy grande de dinero, con tal de no despertar al papá. Entonces ya se fueron los Jajamim, no pudieron comprar las joyas. Dice, al año siguiente conté el Talmud, como por decir así, como una recompensa daba Benesina, Minashamayim, que le dieron que le naciera en sus rebaños o en sus animales una pará Adumá. Llegaron los sabios del pueblo de Israel y dijeron, véndenos, o sea, se enteraron que había una parada Adumá, la quisieron comprar. ¿Qué les contestó Dama Benetina? Yo vean, y yo sé que ustedes, que si yo les pido todo el dinero del mundo, me lo dan. Se lo dan porque sé que es algo muy preciado para ustedes. Sin embargo, yo lo único que les pido a ustedes es que me den el dinero que dejé de ganar el año pasado cuando vinieron a comprar las piedras preciosas y no se las puedo vender para no despertar a mi papá. Así trae la Gemara. Pues un comentarista, el Hidushei Arrim, explica, a raíz de que pasó esto, hubo un kitrug, un acusador muy grande contra el pueblo de Israel. Mira, estamos hablando del concepto de honrarás a tu padre y a tu madre, y ve este gentil a qué nivel llevó a cabo el precepto, como que dice, ¿y ustedes qué? ¿No? ¿De dónde están trayendo un ejemplo de un gentil en Ashkelon, que él vive en Ashkelon? ¿Y ustedes qué pasa? Miren, entonces, expliquen Como su por ejemplo es el ejemplo, ¿no? sí, mira, ¿de dónde está poniendo el ejemplo de este gentil que tiene nivel tan elevado de honrar a los padres? Entonces, explica el Hidushei Arrim que por eso precisamente le nació una parada a Dama Benetina. ¿Para qué? Para que el día de mañana vengan los Jajamim del pueblo de Israel y estén dispuestos a pagar lo que sea por eso. ¿Qué quiere decir? Dama Benetina estuvo dispuesto a sacrificar una cantidad muy grande, muy razonable, por no transgredir el concepto de honrarás a tu padre y a tu madre, por darles lugar a sus padres, a su papá. Eso habla de un precepto que es racional, que tiene lógica, que tiene sege, se entiende el sege de Nushila, la lógica lo entiende. Pero ahí hubo un acusador muy grande con el pueblo de Israel. ¿Cómo se acalló a ese acusador? Diciendo, pues ahorita el pueblo de Israel estaba dispuesto a gastar el dinero que fuera, todo el dinero del mundo, que con tal de cumplir con un precepto que ni siquiera tiene explicación
racional, que es un Job, como es la paraduma, aún por ese precepto estaban dispuestos a gastar todo el dinero del mundo. Entonces ya con eso se acalló al acusador. Si bien él está dispuesto a gastar una cantidad muy grande de dama venetina por algo que sí se entiende, el pueblo Israel está dispuesto a gastar lo que sea por algo que ni siquiera ellos entienden, que es un Job como es paraduma. ¿Y qué hacen cuando tienen? Porque aquí una vez se oyó que había un... No sé si estaba completamente. ¿Era un burro? El burro que llevaron a Maguen David. No, pero eso fue por otra cosa. Eso era para hacer un pidión jamón, ¿no? Para redimir a un Le hicieron un brit milá al jamón. Ay, ay, ay. Así pasa. No, era para pidió una vez. Bueno, no pidió mejor. Era otro precepto, no. Pero no fue por ¿Para parábola. qué fue? No, eso. No, en mi vida había escuchado. Era otro precepto. Pero lo que estoy diciendo es de que dicen que a veces se ha oído de que había una parábola, pero es algo, si llegase a ver, es algo muy raro, muy. Porque como dijimos, tenía que ser que no tuviera ni siquiera 2 pelitos de calidad. ¿Pero qué nos damos Pero cuenta? una vez se oyó aquí en Hubo algo que hubo algo. ¿Qué se hace? No sé si hubo, pero hoy en día, como no tenemos el Betamigdash, igual también no. No sé. Tendría que haber el Betamigdash y que se utilizara para ese proceso de purificación para poder entrar a la zona del templo. Porque no podía entrar una persona que tuviera un matme, una purificación por estar en un cuerpo sin. Ahora, con uno sí, si ya tiene 2 no. Ahorita vamos a hablar de lo que dijo de dos pelitos. Además estoy terminando de explicar que el pueblo de Israel se vanagloria que está dispuesto a gastar lo que sea, inclusive por un precepto que ni se entiende. Les voy a decir una cosa, ¿dónde está la grandeza del pueblo de Israel? No porque cumplimos los preceptos que sí entendemos, porque pues esos, bueno, los entiendes, tu ceje, Nacer en Ishma. Muy bien, perra. Hoy vine muy despierta. Con la Les voy a acabó. explicar ¿cuál fue la grandeza del pueblo de Israel cuando recibieron la Torah en Har Sinai? Cuenta el Midrash que primero llegó y Hashem y le dijo a los descendientes de Ismael: tengo un preciado tesoro, ¿te interesa? Y que dijeron ellos: ¿qué está escrito? No robarás. ¿No robarás? No, disculpa, no es nuestra línea. Luego fue con los Bnei Isab, los de Amalek, los de Edom. Tengo un precioso tesoro, ¿les interesa? Y dice: ¿qué está escrito? No matarás. No matarás. ¿Cómo? Si al Harbe Hatich, si nuestra filosofía de vida es las conquistas, las batallas, estar allí con la espada. Dice: no. Y luego fue con los pueblos y dijeron: tengo un preciado tesoro, les dice Hashem, ¿te interesa? ¿Qué dijeron? ¿Cómo no? Ese es el cabrón, ¿no? Es gratis el B2. Del B2 y te dieron 2 tabletas. No, ese es el chiste, pero la verdad es que el pueblo de Israel no dijeron que está escrito, no preguntaron qué está escrito, dijeron: nacer en Ishma. Haremos y después entenderemos. Aún si no entendemos todo el paquete, como sabemos de quién viene, estamos dispuestos a cumplirlo. Esa es la grandeza del pueblo de Israel. Que inclusive que pudiera haber un Job, como para algo más que uno no entendiera la razón última de esto, aún así el pueblo de Israel dice: lo tomo porque sabemos que viene de Hashem y es para el bienestar del ser humano. O sea, no sabían ni lo que estaban haciendo. En el caso de Jukim, no sabemos realmente cuál es la razón última de un precepto, pero aún así nos abocamos a ese precepto porque sabemos que tiene parte de ahí está la voluntad divina. Perdón, es que me habló un paciente que lo dejé plantar. Okay. Entonces, para la Pushke. bueno, entonces estamos hablando de lo que es la grandeza de un pueblo que aún cosas que no se entienden racionalmente, como saben de quién viene, están dispuestos a abocarse a ellos y nacer en Ishmael. Ya después entenderemos, pero Para esas épocas. a ver, ya aún así queremos cumplir con esos preceptos. Ahora, acaba de preguntar, no, dijeron, con un pelo sí, un pelo negro se invalida. No se invalida. Con 2 pelos negros sí se invalida, pero con un pelo negro no se invalida. ¿Y por qué no le preguntas? Dicen así. ¿Qué pasó? ¿Qué preguntas? No, lo de la parábola vino después del becerro de oro, como una expiación, como una limpieza
Midá que viene Midá. Ellos pecaron con un becerro de oro y ahorita la pará, que es también como un becerro, una vaca, iba a venir a expiar eso, utilizado de una manera correcta. Limpiando sus pecados. Exactamente. Ejemplo. Bueno, estamos hablando de qué es lo que invalida una vaca roja. 2 pelos negros. 1 no le invalidaría. Sin embargo, hay una expresión que dice también tillé maché lo queja. ¿La mata Tú, qué hace? sí, bueno, no me refiero, para poder usar para procesos de purificación se necesitaba que no tuviera esos 2 pelos negros. Ahora, nos dice, hay un paso que dice, también tillé maché lo queja, que seas puro con Hashem tu Dios. También habla como tmimut, que seas íntegro, completo, así como usa la misma expresión la paradumá. Pero explican que allí, para que una persona ya no sea tamim, puro, íntegro, con Hashem, porque es afilo besar, inclusive con un pelito ya hay la diferencia a la de una vaca roja. Aquí con un pelito ya te quitan, por decir así, tu integridad con una persona, también te lleva a lo que estés íntegro. Como dicen tzadikim, nidonim, que su justa será. Tzadikim, gente justa, recta, los usan con el grosor de un cabello, como que dice allí, somos más estrictos. ¿Por qué? Porque en la medida que una persona es más grande, se espera más. Si una persona está en una empresa y es un obrero que trabaja al final de la línea de ensamble y comete un error, que echa a perder un cofre, una piececita. Pero si tú eres el jefe de producción, y un director y hiciste un error, toda la producción se puede venir para abajo. Entonces resultó que tus errores tienen un impacto mucho mayor. Ahora, el acierto del obrero en una de estas piezas, bueno, benefició una pieza, una pieza, pero el acierto del jefe de producción, del director de producción, hace que toda la empresa se vaya para arriba. Entonces, de allí que hay mucho más responsabilidad en la vida de una persona es más grande. Por eso dice que tzadikim y donim que junta se hará. Los tzadikim son juzgados con el grosor de un cabello. Y con un solo cabello ya te puedes invalidar. Y por eso en la Pasha esta semana también nos habla de cómo Moishe, él dice que en vez de hablarle a la roca, golpeó a la roca. O en un momento dado también le dijo al pueblo, le dijo, Shimon Amorim, ustedes rebeldes. Y hay discusión cuál fue la falta por la cual Moishe Rabbeinu no pudo entrar a la tierra de Israel. Si fue porque golpeó a la roca o si fue porque les llamó rebeldes. Pero uno diría, bueno, oye, qué grandes faltas son esas, cualquiera las pudiese cometer. Sí, pero ya dijimos que de la manera que alguien es más grande se espera algo mayor de él. Moishe está en un nivel espiritual tan alto que la expectativa de él también era mucho mayor y por eso en una de estas situaciones como actuó, también era considerado como una falta en nuestro lado. ¿Vale? No, aquí que es terrible. Explicamos de que si un jefe de producción, el director de producción hace un error en cálculo, no es que se le culpa a él, la empresa, toda la producción se puede echar a perder. Pero si tiene un acierto, también todo el beneficio de la producción también es su mérito. Por eso gana más que el obrero, ¿verdad? Porque que no nos dejaron entrar a Israel. Y me siento como que... Qué feo. bueno, otra vez, es difícil para nosotros entender. Fue muy fuerte. No pudo entrar a Israel porque no cometió un error. No, porque tiró las. A ver, ¿por qué no me dejaron de echar? A ver. A ver. Por ejemplo, Porque tiró la no, que los otros estaban haciendo sus ofrendas. Porque ahí la es otra piedra. razón. Fue porque le golpeó a la roca en vez de hablar a la roca para que saliera el agua. En lugar de Que si le hubiera hablado a la roca, hubiera hecho lo que se llama un Kiddush Hashem, hubiera santificado hubiera santificado a Dios por medio de que de una manera hablar sacaba la roca, pero cuando golpea la roca, como con impaciencia, entonces ya no le bajó tuvo de fe nivel. Exactamente. Sí, entonces, pero hay que analizar, es un tema profundo, cuál fue la falta de Moishe, pero como lo que estamos diciendo es esto, que en la medida que una persona es mayor, es más grande, las expectativas o lo que se espera de él es mayor, lo mismo que sus actos tienen un impacto, no nomás el personal, sino a toda una nación. Sí, por eso yo les voy a decir una cosa, cada uno de nosotros somos importantes, les voy a decir en qué sentido, porque cuando la gente de afuera nos ve, dice, no, es Yehudí, nos observan, nos ve, porque esperan algo de nosotros. Cuando actuamos acertadamente, hacemos un Kiddush Hashem, Dios no lo quiere, actuamos acertadamente, ya nos señala y dice, mira lo que hacen los Yehudí, ¿no? Así, ¿no? Ya nos señalan. Pero en ese sentido tenemos una gran responsabilidad, pero cuando actuamos adecuadamente, nuestro mérito es mucho mayor también, porque ponemos el nombre del pueblo y el nombre de Dios en alto, eso es algo muy grande, ¿no? Entonces, ¿qué nos damos cuenta? Que la persona tiene que ser muy cuidadosa de sus actos, más en la medida que uno es mayor
porque es como un padre de familia, hace Es un el error, ejemplo. puede causar un error a toda una familia o Eres más viceversa. ejemplo, eres para los que Pues te sí. rodean. Claro. O te ven en ti y actúan como tú. Claro. Así es. Quieren ser como tú, te quieren copiar. No, así es. Claro. Ahora, hay un pasú que está muy interesante que cuando Moshe Rabbeinu dijeron de que él le vaya a hablar a la roca, dice, Bedibartem el acela menejem, y van a hablar a la roca frente a sus ojos. Con respecto a esto, un comentarista, Rabbi Abraham Mordechai Migur, explicó que en base a su papá, el Sasem, es que él en uno de sus escritos, que ya luego quemó, que posiblemente eran sus escritos primarios, luego tuvo otros escritos posteriores, escribió, ¿qué quiere decir Leinehem? Dice, Sheyair Leinehem, que Dios ilumine los ojos de todos para poder ver estas aguas, ¿no? Para ver esta roca de donde iba a salir el agua, ¿no? Y dice, como hay un pasú que dice también, con respecto a Hagar, ¿se acuerdan de Hagar, la madre de Ismael, que fue la esposa también la esposa de Abraham? Dice, Beipakah, Elohim eteinea, y Dios abrió los ojos de Hagar, y vio un manantial de agua en el desierto cuando Abraham le había dicho que se vaya de la casa con Ismael, y de repente tenían mucha sed, estaban en el desierto, de repente se abrieron sus ojos, por decir así, y vio un manantial en el desierto. Entonces hay quien explica, Mikan, aquí aprendemos Mikan, Shakol, Vejesca, Sumi, todo está como en una situación de ocultación, hasta que Dios hace que se abran los ojos del ser humano. De hecho, este pasú, que este versículo lo usan, hay como una segula, como un buen augurio. Si una persona pierde algo, se le tiene una bella, algo se le perdió, que en una cantidad, unas monedas, en nombre de Meir Balanés, que era un Taná, y que diga Akol Binyamin Omer, que fue Binyamin, que dijo así, Akol Vejes Asumi, todo tiene una Jezká, todo está en la categoría de oculto, hasta que Dios abre los ojos de Israel. ¿Qué quiere decir? Muchas veces uno tiene algo frente a los ojos y no lo ve. Y nomás dice que ponemos un vaso al revés. ¿Para que qué? Pero háganse cuenta, por ejemplo, y en otras áreas también, hagan de cuenta que alguien, de repente a alguien se le ocurrió un shida de un muchacho con una muchacha, y de repente dicen los demás, ¡ay! ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Si los tenías enfrente, los veías, pero nunca pusiste 2 más 2. Y de repente a este se le ocurrió como él se le abrió un poco, ¿no? Sí, como que dice, se le brilló a este, ¿no? Y le brilló. Porque no nos paramos a ver el momento, otra vez. Estamos en tantas cosas que por eso se nos va. No sabemos estar en el momento, en el ahora. Esa será una manera más, cuando está uno tranquilo en el ahora, observa uno lo que le rodea, los sonidos, todo. No tenemos tiempo. Oye, te te está hablando alguien y estás pensando, tengo que ir a Y aprecias otras cosas, es tu momento. Vemos, más no observamos. Oímos, más no escuchamos. Les doy un ejemplo, ¿se acuerdan de chiquitos? Cuando uno se iba en la carretera, se iba ahí a Cuernavaca o a Acapulco, contar panalitos. Y de repente te das cuenta cuántos panalitos contaste, pero si no hacías un ejercicio consciente de contar panalitos, ni te diste cuenta que había panalitos. ¿Quién se dio cuenta que había panalitos? Nadie, a menos que digas, voy a contar pero panalitos. uno mismo les decía, cuenten panalitos, cuando ya querían. ¿Cuándo vamos a llegar? ¿Y cuándo vamos a llegar? Quiero pipí. Sí, pero... O quiero pipí. ¿Cuántas veces no los damos? O sea, ni te percatabas que habían esos panalitos. Solo cuando decías, voy a hacer un ejercicio o conscientemente voy a tratar de ver que si hay panalitos, te dabas cuenta que cuántas cosas no nos pasan en la vida que ni te diste cuenta ni te percataste. Dice, pasaste por ahí, no viste, no vi que eso. ¿A qué hora se Sí, pasó? definitivo. Claro, ni te diste cuenta, eso te das Somos muy cuenta. distraídos. La vida se te va y no hiciste ni caso. Exactamente. Pero a veces también algo se nos pasó, como dicen, no lo vimos, no abrimos los ojos. Y entonces, a veces tenemos oportunidades y dices, ¿cómo no me di cuenta que tienes esa oportunidad? Ya, la perdí porque ni me percaté, ni estaba. Así es. Como dice, hay que siempre estar listos para que cuando las oportunidades se den, puedas actuar. Pero tener los ojos listos, estar presto, ¿no? Yo me acuerdo, yo cuando jugaba de chico béisbol, me acuerdo que el coach, allí el entrenador decía, cuando estén allí en el campo,
pónganse así, flexionando las rodillas y las manos aquí, por si echan una pelota, pegan, que no se te pase abajo de los pies, sino que puedas poner la manota y estás alerta, que estés alerta cuando la oportunidad se dé, que puedas interceptar la pelota, pero si no, se te va. Entonces, a veces hay que estar así, pero si estás así o estás así, no estás muy alerta, se te va todo, ¿no? Hay que estar alerta, ¿no? En todo lo que pasa en el mundo. Entonces, también hay un paso que dice, así en las mañanas, que decimos un enunciado que dice, Gale Inai, Gavita, Niflot, Vitorateja. Dios, abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. Porque a veces pasan, pero no las vemos. Así es. Como dijeron, a ver la creación. A veces en la mañana dices, bueno, voy a poner atención en que si oyes los trinillos, los trinos de los pajaritos, oyes las hojas, oyes pero si no, ni color te diste. Ahorita estamos viendo ahí verde, preciosos los árboles, preciosos, pero a veces ni te diste cuenta, no te percatas de qué verdor, qué bonito está, precioso. Pero si lo tienes en tus ojos, lo tienes frente a ti, y ni siquiera lo estás viendo, o sea, no te percatas que está ahí aunque lo tienes frente a tu persona. Como esto lo de los shiruji, como esas oportunidades, como cosas, ahí estamos y no te das cuenta. Dios, ábreme mis ojos para que pueda ver lo que necesito ver y que ponga atención y que no se me pasen esas chances, esas oportunidades que tienes frente a mí. Eso es algo que se dice también. Bueno, no, esto decimos, o sea, todo está como oculto hasta que Dios abre tus ojos. Entonces le pedimos a Dios que nos deje ver las maravillas de su creación, las maravillas de su Torah, que podamos ver lo que necesitamos ver y que no se pase como ves ni color te diste, ni cuenta te diste, ¿ok? Yo no he entendido por qué los Teilim no se pueden leer de noche, como que de noche estás relajada y quieres eso para dormir bien. Tiene que ser en el día. Bueno, a menos que una persona esté muy enferma, se acostumbra a leer Teilim en la noche. Por lo general, o sea, me refiero, si no se acostumbra a leer Teilim en la noche, sin embargo, si una persona está muy enferma, entonces sí se permitiría. No, sí, estar enfermo. Sí, entonces se acostumbra, o si Dios no lo quiere, una persona. Si Dios no lo quiere, una persona falleció y va a haber un shomer. Un shomer es alguien que no debemos dejar el cuerpo desatendido solito por ningún momento. Ahí sí se acostumbra que todo el tiempo el shomer esté diciendo Teilim, porque es una protección para él. ¿Ok? Una última idea que quiero manejar aquí también de la Parshe, que cuando hablamos de las aguas y todo eso, y bueno, hay un. Está relacionado con las aguas que hay aquí, de donde el pueblo se puede tomar, pudo saciar su sed. Pero yo les hago una pregunta. ¿Les ha tocado viajar en avión? Seguramente, ¿no? ¿Alguna vez? Cuando de repente te enseñan en la película del avión, bueno, en las instrucciones que ahí te dicen, si es que llega a haber una situación en la cual haya falta de oxígeno, las mascarillas van a caer. ¿Y qué te dicen? Tú vas con un niño. ¿Ayuda que se ayuda o tú te ayudas antes? Primero tú. A ver, ¿han visto bien la película? Primero uno para poderle ayudar al niño. Mira, interesante. Uno pensaría que primero ayudas a la criatura. Sin embargo, ahí te dicen, ayúdate tú para que puedas ayudar a otro, porque si no te ayudas a ti mismo, luego ni vas a poder ayudar a la criatura que está sin defensa, ¿correcto? Bueno, ¿qué pasa? Bueno, eso es de los aviones, casi. Ahora, ¿qué pasa qué nos diría la Torah cuando una persona tiene que comer, ya llegó tu tiempo de comer, pero también tiene animales? ¿Los animales de quién dependen? De uno, son tus animales, y los animales dependen de ti, ¿no? De que tú les des de comer, digamos. ¿Quién debe de comer antes? ¿Tú o los animales? ¿Los animales? No, los animales. Porque de bien alimentado que esté, tú vas a poder de mañana matarlo y comerlo. No, porque el ser humano si tú tienes ¿Cómo esté gordito? No. Que a la niña para que el día de mañana la puedas comer bien. Pero no, tienes que darle al animal porque es
¿cómo dices? Come Es el que animal. no, el animal, ¿cómo vas a comer tú? Y el pobre animal viéndote que se le Está está jugando la Torah. Hay también una señora que está cargando al burro para que el burro no la cargue. Bueno, miren. ¿Por qué fue esto? A ver, ¿por qué fue esto? A ver, un segundito. Yo pregunté, ¿quién come antes cuando hay que, está lista la comida allí? ¿A quién come antes? ¿Uno o los animales? Siempre depende de uno. ¿Usted diría que uno? Bueno, acá sí es un pasuk de la Torah. La Torah dice así. Benatati, está en el Vayam Shomoa del Shema, junto al Shema, dice Benatati Eiser, Bizarja, Libemteja. Voy a dar Eiser, es pasto. Bizarja, en tus campos, Libemteja, para tus animales. Y luego que dice, viajarte de sabate, y comerás y te satisfacerás. Entonces, como el pasuk antepuso a los animales, primero le hace comer a los animales y después comes tú. Ahora, sin embargo, ¿qué pasa con tomar líquidos? ¿Quién va antes? ¿Va antes los animales o va antes el hombre? El hombre, ¿no? ¿El hombre? ¿Y por qué? Debe de ser que los animales. Bueno, hay un pasuk también, ese se la pasó en la semana, cuando hablaba de que había sed y que pidieron a Moshe que les consiguiera agua, etc. Y luego dice el pasuk, dice, Veishkita etaeda, le darás de tomar a la congregación. Primero. Y después dice, la jacá beteinam, y después a los animales. ¿Quién toma antes? Los hombres, y después le das a los animales. ¿Dónde vemos en la Torah un relato donde esto se llevó a cabo de esta manera? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando? El agua sí es primero Ahora uno, no me acuerdo. Sí. igual que en el avión. Igual que en el avión, no. No me den el avión. Y luego le das al niño. Por eso. No, ahí le das al niño porque te hace el escándalo. Exacto, ya, calladito, calladito. ¿Quieres ir a decir? Se sienta atrás de mí, le doy también la mía. Le doy la mía. No, porque me estaba diciendo de que... No, para nada. Del agua. Del agua. Depende de qué películas. ¿Ya viste Yo nada más a pie de metí página? Que No, son- No, Sergio no va al cine. Depende de qué película. Por eso, pero Bueno, no puede depende de qué película. Depende de qué película. Pero a Pie de ver, página. pues, a ver, nomás una cosa. Yo voy a ver con clasificación A, brava. No, esta es la siguiente. Lo que digo es esto. Es de que acá cuando vieron, nomás estoy diciendo de qué es lo que viene antes. Dijimos de que acá viene antes el agua para los hombres y después para los animales. Pero lo que yo preguntaba es, ¿dónde vimos en la Torah un suceso donde se dio en este orden? Si se acuerdan cuando Eliezer, el fiel siervo de Abraham, fue a buscar una mujer para Isaac, y dice una prueba, dice, cuando llega a ese lugar y vea a la mujer que llegue, que yo vea, esa muchacha que yo vea, que me diga, dame de tomar agua, y te dice, te voy a dar de tomar a ti agua, y también a tus animales, o todo jacta, esa es la que probaste que la mujer llegara a pensar. ¿Y qué hizo? Esa se casó. Y por ese caso, ¿quién era Rivka? Que llegó y le ofreció de tomar agua a Eliezer, al sujeto del Shekinah Nishkot, hasta el Nishkot, después de tomar, y después le dio a tomar a todos los animales, que eran 10 camellos que estaban sedientos. Pero ¿a quién le dio de tomar antes? A los hombres y después a los Pues animales. sí, para quedar bien. Para quedar bien, para que no quede Claro, mal. Porque me dio buen corazón. Porque quería quedar bien con los hombres, más que con los animales, ¿no? en la casadera. Porque, pues, sí. Quedó bien, tenía buenos sentimientos. Eso. Se gentó, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos damos cuenta? Primero, cuando viene al agua, es primero a los hombres, Sí, al sí. hombre y luego a la mujer, al animal. Ahora, pero el otro día alguien me hizo una pregunta, pero Rabino, ¿qué pasa cuando una persona está en una situación ¿Cómo se muy llama? difícil? ¿Qué pasa, dice, en el holocausto? ¿Qué pasa si nomás, quién toma antes, no? No, el de comer. Me preguntaron comer, que dijimos que antes en la comida los animales y después el hombre. Entonces, ¿qué pasa en la situación en el holocausto? Que nomás hay comida para ti. ¿Qué haces? Le dije, obviamente el hombre, porque decimos Hayeja Kodmi. Cuando hay una situación donde o comes tú o no la libras, vas tú. Inclusive si vas en el desierto, está la opinión que dice que vas en el desierto y solo hay
una gotita ahí en la cantimplora, un par de gotitas de que no las puedes dividir porque son dos personas, Jacob, tú vas antes para salvar tu vida, tú también tienes una responsabilidad a ti mismo. No que no quieres hacer gesed y bondad y salvar la vida de otra persona, pero también tienes una obligación primaria para ti mismo. Como también está el Talmud, ¿qué pasa si una persona está en la casa y dice Abba Bemachtelet y se metió alguien a la casa de una manera así escondida? Dice, bueno, si pudieses inutilizarlo o de una manera sin tener que quitarle la vida, hazlo. Pero si no hubiera de otra y tienes que defender tu propia vida para librarla, entonces estaría justificado que por salvar tu vida tengas que afrontarte la vida de otro ser humano. ¿Por qué? Porque Hayeja Kolmin, también tienes la obligación de proteger tu persona, a ti mismo. Entonces nos damos cuenta que todo está bien definido en la Torah, ¿no? Ya dijo uno de los sabios del Talmud, Ben Barba, así está escrito en Pirkabot, Afrochba de Kulaba. Tú dale vueltas y vueltas porque todo está en la Torah. A veces no sabemos dónde encontrar las cosas, pero ahí están. Y como dijimos al principio, le pedimos a Dios, Gale Inay, de Habita ni Flor ni Torateja, ábreme los ojos para que pueda ver las maravillas de tu Torah. A veces podemos estudiar la Torah y no nos percatamos la profundidad y las maravillas y los secretos que están acá. Le pedimos a Hashem, permítame ver la riqueza y la profundidad y los secretos ocultos que tienes aquí para poder encauzar mi vida en el camino correcto y te puedo honrar dignamente como te mereces. Nunca se termina de leer la Torah. Bueno, terminas y vuelves a empezar. Pero cada vez ves más. No, porque también la Torah es algo como la matemática, que decimos o la aritmética, 2 más 2 es 4, ya no hay más que verle. En la Torah cada vez que uno vuelve a estudiar la Pashá, y año con año cada vez profundizas más. Como decimos, Shivim Panim, la Torah hay 70 facetas para un concepto de Torah. A veces la ves desde esta perspectiva, desde esta perspectiva. En la medida que vas estudiando más y profundizando más, te vas encontrando cosas que a veces un niño de 7 años estudia lo mismo que el Zeide de 70 años y es la misma parte de la Torah y es de otra perspectiva, exactamente, es de otra perspectiva completamente diferente, aun cuando estás viendo la misma Torah. Pero muchas veces le estudiaste una vez, 2 y hasta la tercera ya le agarraste la onda. También así dice. Una persona la persona no llega a entender esencia de cosas hasta que se tropiece varias veces en el estudio de Talmud. Solo después de que te tropezaste varias veces puedes llegar a entender, ahora sí ya una idea clara, pero a veces te lleva tu tiempo, pero cuando ya alcanzas a entender, ya estás trabajada las cosas y además la satisfacción es mucho mayor después de que te tropezaste varias veces y finalmente luego pudiste. Pero además hay interpretaciones, inclusive si uno lee Rashi, hay varias interpretaciones de lo mismo. O sea, claro. Por eso se ponen todos a discutir diferente, claro. Cuando y estamos hablando de lo mismo. Claro, voy a decir la bendición del agua. Bishus, Boruch, Atu, Adinoy, Eloheinu, Melech Elom, Shakon, y Yevi Baró. Amén. Puedo hacer la brajá para que tengamos. Oiga, nada más tengo una pregunta para usted. Desde la vez pasada se la quería yo hacer. ¿Por qué la gente se ha vuelto tan mala? O sea, siempre. No me acuerdo en México de antes. En México de antes yo le digo, tengo 62 años, hasta 120, luego de 20. Sí. Pero yo me acuerdo en mis tiempos, la gente era buena, los de los pueblos, trabajadora, eran gente de veras de buen corazón. Y ahora yo me doy cuenta en todos esos pueblos que de verdad se han vuelto malos. Pero o sea, violentos, la vida para ellos no es nada, matan a uno, matan a otro, cortan en pedazos. Esto en la vida existía en México por lo menos. ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué Dios permite eso? O sea, no sé ni... Miren, sí quiero decir una cosa, el ser humano tiene libre albedrío. Claro. Podemos escoger entre el bien y el mal, como dice, he puesto lo bueno y lo malo frente a ti, la vida y la muerte, escoge lo bueno que vivirás, así dice la Torah. ¿Qué quiere decir? Que Hashem nos dio un libre albedrío. Cuando fue el Mabul, el diluvio, es cuando ya el Batishajeta Aretz, Batimalera Aretz Hamatz, la tierra se había corrompido y se llenó de violencia en ese entonces. Y es cuando Hashem dice, voy a borrar todo lo que hay
y se salvó Noaj y su gente y volvió a crear un nuevo mundo. Después de ese entonces ya hubo un convenio entre Dios y la creación donde dice que ya no voy a volver a destruir el mundo a través de un mabul, de una inundación que cubra toda la tierra. ¿Cuál es la señal de pacto? El arco iris, cuando lo vemos. A veces uno ve el arco iris, hemos explicado, y uno dice, ay, qué bonito está. Pero hay quien explicaría de que no. Ves el arco iris como diciendo, a lo mejor el mundo se merecería la destrucción, y sin embargo, hay un pacto, y por eso nos dan otra chance. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano puede utilizar ese libre albedrío para escoger entre el bien y el mal. Nosotros cuando venimos y hacemos una clase de Torah, tratamos de conectarnos con la esencia de lo que Hashem quiere de nosotros y de su voluntad para tratar de hacer el bien y traer un poquito de sanidad a este mundo. Que cuando el ser humano se sale del carril, se puede ir y puede escoger cosas malas, está en la capacidad. Pero es nuestro libre albedrío escoger el bien y contrarrestar eso que está. Pero ahorita lo que estás diciendo, eso tiene mucho que ver con la droga. Porque el mexicano en general era bueno y es lo que pasa aparte. Tienen mucha pobreza. Y no tienen luego, pero los que matan y despedazan, eso es de la droga. Eso sí, que tienen gente que la quiere. Pero bueno, voy a hacer una brajá para que tengamos, si lo que nos hace falta ahí está, es todos están involucrados. salud, que nos venga salud. Si es parnasá, que sea parnasá. Si es najes, satisfacción de los hijos, de los nietos, que sean. Y si es sekel, también entendimiento, aunque milagros no hemos dicho, pero entendimiento para hacer buenas decisiones, inclinar nuestra vida por unos caminos, que así sea. Y si quieren que sea como all inclusive, de todo un poco, y como cosa hermana que con una copa llena de vino que se desparrama, que así sea la bendición divina, no pichicateando, sino con abundancia, que así sea. Entonces todos tengamos concentración ahorita que ya la bajamos. Mishus Boru, Jato, Adino, y Elohim, Numele Joinó, Orene Fashoy, Zabos Venezuelana, por Mashuroso, la que ellos ven, Nefesh Kohai, Urgeyo y Lomim. Amén.